Bienvenida, familia nocturna, a esta oscura fogata de historias en el 2026, familia nocturna. Ya después de que tenemos 1 millón de suscriptores en YouTube, permítanme decirles esto. Este año tenemos muchas sorpresas para ustedes. De hecho, al final de este video, la historia que les voy a contar es una de las historias más alucinantes que me han mandado. Me dejó la piel chinita, me dejó un poquito escabroso, pero yo les recomiendo que vean todo el episodio, porque todas las historias de aquí no tienen desperdicio alguno. Solo antes de empezar, tengo que decirles algo. Y hay muchas personas que todavía nos mandan mensaje diciendo: oye, narrador, ¿pero qué días estrenas porque no llegamos al en vivo? Lunes y jueves a las 9:30 de la mañana, horario de Ciudad de México, son los estrenos de nuevos episodios, pero ya son pregrabados. Esos videos ya se grabaron y se suben a la plataforma. Los en vivo son los sábados de sombra. Pero el sábado de sombras tiene una actitud a veces bien complicada y a veces el sábado de sombras quiere salir el viernes, en otras ocasiones el sábado, y hay ocasiones que le gusta hacer sábado de sombras en domingo. Así es que yo les recomiendo que estén atentos a todos los canales de difusión, porque ahí es donde les mencionamos cuándo se va a dignar el sábado de sombras a salir. Y no sé, familia nocturna, pero a mí me suena que este sábado de sombras va a salir en viernes para que estén ahí atentos. Una vez dicho esto, les quiero decir algo. Y es que aunque ya pasó el año nuevo, ya pasó la Navidad, me siguen llegando historias de justamente estas fechas que se las tengo que contar porque esta que me contaron estuvo de locos. Ahí va. Hubo una reunión en Año Nuevo y justamente varios de los miembros que son parte de esta familia son familia nocturna. Así es que ellos quisieron hacer su propia fogata, lo cual es espectacular, y si lo hacen, por favor, cuéntenme las historias que me encanta. Pero esta familia era la familia extensa, estaba ahí la chica que es parte de la familia nocturna, su novio que es familia nocturna, un hermano de los dos que es familia nocturna, una tía que es familia nocturna y bastante más primos y tíos que ellos apenas se vienen enterando que existe este podcast. Están todos sentados y reunidos. Los que son familia nocturna proponen de que, oye, vamos a hacer una fogata de historias, y pues los que no conocen de eso dicen: ¿y qué es eso? No, pues vamos a sentarnos, vamos a hacer un círculo y vamos a ponernos a contar historias de terror. Y entonces uno de los tíos dice: ay, qué flojera ponerse ahí a contar cuentos chinos y películas. Y dice: no, la fogata de historias es que contemos si alguna vez nos ha pasado algo aterrador de cualquier naturaleza, si ha sido por un tema sobrenatural o no sobrenatural, pero contar algo aterrador. Y el tío ya se interesó y dice: eso ya es diferente, eso sí está bueno. Entonces se sentaron todos por las historias, no por el chisme. Y estando ahí sentados, primero se hizo un pequeño silencio incómodo y después a esta chica se le ocurrió: oye, ¿y si amenizar, aquí en Hablemos de lo que no existe, es una palabra que sustituye aterrorizar? Y si aterrorizamos a todos poniendo unas velas al centro y las prendemos para que la luz ya esté muy bajita y se sienta como un ambiente bien macabro, va y apaga la luz, la gente se pone nerviosa, viene y pone las velas, las enciende, y entonces uno de los tíos dice: no, espérate, aquí rituales mágicos y cosas de invocaciones no nos interesa. Y ella se ríe y dice: no, es para hacer el ambiente. Y él dice: no, pues ya lo lograste porque se siente bien feo. Y entonces, sin esperarlo nadie y de la forma como más rara, o bueno, más inesperada, la mamá de nuestra suscriptora levanta la mano, porque aunque ella conoce el podcast y le gusta un poquito, no es de estar contando historias. Ella le gusta escuchar, es todo. Y ella levanta la mano y dice: yo tengo algo que quiero contar aquí. Y entonces todos le ponen atención y les dice: ya les conté la casa en las que viví con mamá de pequeña. Resulta que esta mujer es la mayor de todos los hermanos, y hasta que ella tuvo 5 años solo era hija única. Cuando ella cumple 5 años viene el siguiente hermanito, que no sé si es hombre o mujer, pero el punto es que tuvo una época, una rachita en la que vivió sola con su mamá. Y entonces 2 hermanos le dicen: no, pues en la casa nunca pasaba nada. Y ella les dice: no en la casa en la que vivimos todos, en la casa en la que yo viví con mamá antes de que nacieran ustedes. No, pues todos los hermanos interesados y los sobrinos también ahí estaban, nietos, primos, todos están viéndola. No, pues cuéntanos, tía, y cuéntanos, abuelita, y así. Y de repente esta mujer se pone a contar: es que en esa casa había algo. No sabemos qué, nunca lo vimos. Bueno, mamá sí lo vio. Pero ahí les va. A mí me pasaba desde que era pequeñita, que mi mamá me cuenta, porque eso yo no me acuerdo, que decía que yo jugaba con alguien que estaba del otro lado de la ventana, que era mi amiguita. Y yo le empezaba a balbucear y yo le empezaba a hablar y le extendía las manos, pero siempre a la misma ventana cuando me dejaban ahí. En ese tiempo no había nada de robo a niños, entonces mi mamá no estaba preocupada porque fuera alguien que se quisiera meter a la casa o así.
La casa ni siquiera tenía como que cerraduras fuertes o tú llegabas, empujabas esa puerta y te metías. Punto. No había realmente protecciones. Mamá no estaba preocupada porque pensaba si alguien quisiera hacer algo malo ya lo hubiera hecho. Entonces ella pensaba que yo tenía algún tipo de amiguita, alguna hija de alguna vecina o alguien que ya no estaba viendo o tal vez algún tipo de duende o hada, porque mamá creía en eso. Algún cuento de niños que escuchó o alguna creencia de ahí popular, a mí no me tocó conocerla, pero mi mamá decía eso. Yo no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que cuando cumplo como los 4 años, que desde ahí es donde tengo memorias, yo estoy en mi habitación y tengo mucha curiosidad por saber quién me está hablando. Y cuando me acerco a la ventana, escucho golpes en la ventana como si me estuvieran aventando piedritas. Mi mamá viene y me dice que por qué estoy haciendo tanto ruido, porque las piedritas han ido aumentando en tamaño y ya suenan a golpes medianamente fuertes. Y me dice que a la ventana no le pegue porque se quiebra y me va a lastimar. Y entonces que yo le digo, me están hablando mamá, quiero hablar. Y ella no entendía hasta que un día me carga, me saca al patio y se queda espantada. Porque en la parte de abajo tenía la ventana y abajo había como una repisita, pero que desde dentro de la casa tú no la ibas a ver porque quedó más abajo donde terminaba el cristal. Y esa repisita, si te ponías afuera como la casa de un piso, te llegaba a medio cuerpo, entonces sí la podías ver perfectamente. Y estaba toda llena de piedritas, pero ella se asustó mucho, porque eran piedritas chicas, medianas y grandes, todas acomodaditas. No hay posibilidad que alguien las haya estado aventando y se quedaran así. Decía ella como si alguien las hubiera apilado hasta en pequeñas columnitas y estaban así una al lado de la otra, y que ella se quedó muy impactada, porque yo la señalé y le dije, mira mamá, es mi amiguita. De eso no me acuerdo. Una vez que mamá vio eso, mi mamá era como católica, pero era católica de rancho. Ni siquiera había una iglesia por ahí. Y no era como que les dieran instrucción de nada. Eran cosas que se pasaba de la abuela a la hija y así sucesivamente. Entonces mi mamá, digamos que aprendió cosas pues de su mamá y de su abuelita y era lo que ella sabía. Eran como devociones que la familia tenía. Así es que se pone a rezar conmigo y dice que había algo ahí en la casa y que eso de la casa tal vez no era tan bueno, porque cuando nos pusimos a rezar esa misma noche, que fue después de como una semanita de haber estado rezando constantemente, que ella me agarraba, me juntaba las manitas y me decía algún rezo que yo repitiera, yo ni siquiera me acuerdo bien. Dice ella que no pudo dormir porque en la habitación en la noche comenzaron a ver como sonidos como de gruñidos. Yo estaba muy dormida, pero ella se asomaba a ver, prendía una vela al lado de la cama porque ahí no le llegaba ni siquiera la luz, y entonces prende la vela y ve unos ojos rojos que están paraditos al lado de la puerta y logra ver un hocico largo negro y se da cuenta que es un perro o un lobo. El problema es que, como les digo, la casa, si le das un empujón, te puedes meter, pero nadie le dio ningún empujón a las puertas. Y la puerta de la habitación de mamá es una puerta pesada que rechinaba y estaba medio abierta sin haber hecho ruido. Mi mamá se asusta, se pone a hacer oración, esa cosa gruñe, camina para atrás, la puerta se cierra como si esta cosa pudiera levantarse y cerrarla, y mi mamá se queda conmigo un par de ratitos más, como unos 30 minutos más, y sale a ver qué es lo que pasó en la casa. Y cuando va a ver, todas las ventanas y puertas cerradas. Si algo se metió aquí, me dice mamá, no era de este mundo y yo creo que no le gustaban nuestros rezos. Después de eso comenzó a hablar con papá y nos mudamos. Cuando ella cuenta la historia, nuestra suscriptora estaba así, boquiabierta, sorprendida, no entendía cómo su mamá nunca le había contado esa historia, y entonces le dice, mamá, ¿es verdad? Pues si tú le dijiste que estas son para contar verdades, que es para andar contando lo que vivimos, claro que es verdad. No, mamá, le empieza a decir nuestra suscriptora, no te ofendas, pero pues nunca me lo habías contado. Y la mamá, pues si no me vas a creer, entonces ¿para qué me estás diciendo que hable? No, ya mamá, ya, tranquila. Una de las hermanas de la mamá le dice, ya, cálmese Licha. Si esa no es la más fuerte, ¿por qué no les cuentas las que nos pasó cuando íbamos en carretera? Y la mamá reacciona y dice, ay no hombre, es que esa sí estuvo bien fea. Entonces todos querían saber. Resulta que ellas dos y un hermano hicieron un viaje de carretera años atrás, antes de que Licha tuviera nuestra suscriptora y creo que cuando estos dos no tenían pareja. En ese viaje de carretera, estamos hablando, creo que es de México este tema, pero si no es un mundo de hace muchas épocas, de hace varias décadas, cuando ni siquiera había celular. Y si había celular era para utilizarlo más en una región muy chiquita. Y olvídate de smartphone, eso solo se veía en películas de ciencia ficción y cuando lo veías decías, qué ridículos, eso jamás va a pasar. En ese tiempo tan lejano, ellos viajaban
y se utilizaba un artilugio súper extraño que era un papel impreso con un mapa. Y ellos van con un papel impreso, un mapa grandote abierto, y ellos van señalando dónde creen que van en la carretera. El problema es que lo habían señalado mal y se habían perdido por completo en medio de las carreteras de un México desconocido porque no tenían la menor idea en qué parte de México estaban. Problema número 2. Tienen algo de dinero, tienen bastante hambre, tienen una cantidad de cansancio tremendo por el estrés de que están perdidos y ya se habían dado cuenta hace varios rayones de mapa. El mapa ya lo tenían hecho bola aventado en la parte de atrás porque no les estaba sirviendo para nada más que para estresarlos. Y de repente, estando ahí, están deseando y pidiendo que por favor un hotelucho, un motel, lo que sea para dormir. Necesitamos descansar ya, y después ahí mismo preguntar direcciones. ¿Dónde carajos nos metimos? ¿Dónde estamos? Y están en medio de esto cuando ya está cerca de caer la noche y cuando aún es tarde, de eso de que logras ver poquito para adelante, pero ya no mucho más allá de 100, 200 metros porque ya está oscurito o está empezando a oscurecer. De repente ven como en medio de la carretera, en un lugar en el que no hay casas y solo hay una bifurcación de camino, una Y, sale un niño, y donde apenas sale el niño comienza a llover a cántaros, pero aquí estamos hablando que el cielo no dio ningún tipo de indicación que estaba esperando hacer eso en algunos momentos más. El cielo hasta se veía despejado y de repente cae la lluvia a cántaros, el cielo está completamente nublado, ya no se ve casi nada, y eso hace que el que está conduciendo por miedo a atropellar a la criatura da vuelta rápidamente a la izquierda porque iba a buena velocidad, el carro coletea, se asustan un montón, avanzan todavía casi unos 100 metros cuando él logra detenerse de una manera ya más tranquila. Y estando ahí, sí vieron al niño, las tres lo vieron, estaban bien asustados. Pero es que salió de la nada, pero es que ahí no puede vivir nadie. ¿Qué fue eso que vimos y no traía ropa? Pero aparte que los ojos se veían oscuros, que el cabello, que cosas así, no tenían como que la idea clara. Pero para ellos vieron algún tipo de aparición. Están hablando de eso. Y la tía dice, sí, no hombre, nunca se me olvidó la cara del niño, yo me quedé traumada para siempre. Qué bueno que nada más quedó en eso. Y en eso el hermano dice, pues si esa no es la parte fuerte de la historia. Y las dos hermanas voltean como que no es la parte fuerte de la historia. Pues es el niño que se nos apareció. ¡El hotel! Y ellas, ¿cuál hotel? Pues sí, porque nos desviamos en el camino, seguimos adelante y como a unos 200 metros más nos topamos un hotel en el que pasamos la noche. Y voltean las hermanas, ¡ay, estaba bien feo, ¿verdad? Sí, y aparte me asustaron. Y ellas, ¿te asustaron? Ya no se acordaban porque pasó hace mucho tiempo. Pero ahí es donde agarró la batuta el hermano y empieza a contar. A ver, déjenme les digo qué fue lo que pasó porque aquí estas dos, ya el señor Alce y la señora Heimer parece que hicieron acto de presencia. Y entonces las dos hermanas voltean a verlo con una cara de enojado y él dice, ya, déjenme contar porque esto les va a gustar. A ustedes no, pero ellos sí. Esa noche nos topamos con ese huerco que sabrá Dios qué era porque para mí que no era un niño. A mí si me preguntan yo le vi patas de chivo. Yo estaba bien asustado y lo último que quería era quedarme cerca de ese punto en el que lo topamos porque pues, si tiene patas de chivo puede correr bien rápido y nos va a alcanzar. Así es que sigo acelerando el carro y como unos 200 metros veo a lo lejos como un hotel. Pero un hotel, una casona vieja, negra, fea, horrible, que tiene ahí un par de luces y dice renta por noche y decía un número que no me acuerdo cuánto era, pero era muy barato. Pues les digo, pues vamos ahí al hotel embrujado. Sueltan la risa estas dos que ya no se acuerdan y entonces cuando llegamos al hotel me dicen ellas, porque son bien valientes, ándale ve tú, ahorita te seguimos, porque son bien valientes ellas. Pues yo voy y me meto y no tenía ni mostrador ni nada. Toco la puerta, se asoma una señora, me dice, ¿quiere un cuarto? Le digo, somos 3 y me dice, aquí no hacemos de esas cosas. Le digo, somos familia, nada más que nos perdimos. Ah, entonces les rento 2 cuartos, uno para las muchachas y uno para usted. Y entonces digo, no, está bien, no pasa nada, estaba barato. Yo me acuerdo porque lo logramos costear. Le pregunto a la señora que nos dé indicaciones y no, la señora estaba más perdida que nosotros. Así es que yo, mira, desesperanzado que iba a saber dónde me ubicaba, me fui a mi habitación, ustedes se fueron a la suya y toda la noche, cuando yo estaba ahí acostado, empecé a escuchar que había 2 personas cuchicheando. Y entonces ellas reaccionan al instante y dicen, por eso en la madrugada fuiste, nos despertaste y nos asustaste las 2, que nos calláramos y que quién sabe que estábamos bien dormidas y nos despertaste a gritos. Dice, ¿en serio no eran ustedes 2? Pues no, eso sí me acuerdo mucho, te agarré un chorro de coraje como por un mes. ¿Qué es esa forma de andar despertando gente? El hermano se queda pensando, pues entonces el hotel sí estaba bien embrujadote, porque al día siguiente le pregunté a la señora que quién más estaba hospedado y me dijo que nada más nosotros 3 y ella dormía en el primer piso y yo escuchaba la voz de 2 mujeres que platicaban y platicaban. Y todavía, cuando estuve a punto de despertarme,
escuché que alguien me dijo mi nombre al oído y yo creía que ustedes se habían metido y estaba bien enojado. Por eso en la mañana me vieron bien enojado. Pero pues igual el hotel sí estaba bien embrujado. Dice, no, yo ahí ya nunca me hubiera vuelto a quedar. Y uno de los que estaba ahí, bueno, tío, total que ¿dónde estaba? No, nunca supimos, agarramos carretera y donde terminamos en el primer pueblo, nos tuvimos que ir a una parada de autobús y ahí sí nos supieron decir y estábamos cerca de Puebla, nos habíamos desviado como 70 kilómetros de donde teníamos que ir o donde era el plan ir, pero nos dimos una buena divertida. Estaban ahí entre carcajadas y ya más relajados y esas pláticas, cuando de repente es nuestra suscriptora la que dice, oigan, pues yo sí tengo una historia y quiero confesarla porque esto es más una confesión porque me dio mucho miedo lo que viví, pero pues ya que están contando aquí cosas que uno les están haciendo cara de que están locos, pues ya de una vez me uno a la tropa. Ahí les va. Cuando yo tenía como 15 años y estaba yendo a la prepa, estaba saliendo de la casa, iba al turno vespertino o iba a hacer la tarea con una amiga, no me acuerdo, pero me acuerdo que iba caminando como a la zona norte y la mamá le voltea los ojos, que fue la señora de la primera historia, la señora Licha, y entonces dice, bueno mamá, ya, esto pasó hace como 10 años ya, nada más estás llamando la atención, déjame contarle a todos que sí estuvo muy extraño. Yo voy caminando para la zona norte y la señora Licha le vuelve a voltear los ojos y esta chica le hace la cara una mirada fulminante para cállate ya, y la señora ya se pone más tranquila y continúa la historia. Iba caminando para la zona norte como les estaba diciendo y de repente llego a la esquina de una cuadra y siento como si alguien me estuviera hablando. Alguien le dice, ¿escuchaste que alguien te está hablando? No, estoy diciendo siento porque lo sentí, no lo escuché. Volteo para dentro de la cuadra y siento que alguien me está diciendo ven para acá. No lo escucho, siento. Y todos se le quedan viendo como estás bien alucinada. Y dice, bueno, si con eso creen que estoy loca, espérense para que vean lo que yo vi. Camino como 3 casas, siento que me están hablando desde una casa en especial y donde me asomo, la parte de adelante de la casa se distorsiona y veo como una esfera, un círculo negro, oscuro y me da un miedo horrible, me da pavor, el cuerpo entero me empieza a temblar, siento que toda la piel se me enchina y siento que eso ahora que lo puedo ver es lo que me está hablando y me dice acércate, ven y me da un miedo tal que me agarro corriendo y me voy corriendo de la cuadra y hay algo que todavía lo tengo grabado. Mientras iba corriendo, no se escuchaban mis pasos, yo no escuchaba ni mi respiración, no se escuchaban ningún tipo de aire, árboles moviéndose, nada, no había ruido, no había sonido. Y cuando salgo de la cuadra, había un ruidazo de la ciudad, pero como siempre, camiones pitando, pues en la zona norte está bien cerca de las avenidas, así es que camiones pitando, carros pasando por aquí y por allá, gente hablando en voz alta. Quedé asustada. Y lo peor es que cuando volteo, la cuadra no era como yo la vi cuando me metí. Me quedé impactada. Pero bueno, ya sé que van a creer que estoy loca. Eso viví. Y en eso, mi hermano me agarra la mano y me dice, tranquila, a mí me pasó lo mismo en esa zona. Dice, la casa en la que te pasó eso tenía como 2 ventanales con cuadritos y la puerta de abajo era una puerta de madera que se veía como toda fea y rota. Y si ella se queda pensando y dice, sí, dice, a mí me pasó lo mismo, pero no sé si antes o después que ti, pero sí estuvo muy feo. Y todos se quedaron viendo los dos como, o estos dos nos están inventando un cuento, o eso sí estuvo de locos. Y ya cuando se hizo un silencio lo suficientemente incómodo, estresante, pero aparte un ambiente aterrador, ya se sentía ahí una atmósfera extraña, era como que algo que nadie se esperaba que hubiera tantas historias en la familia. Es el novio de esta chica que contó la peor historia que alguien había escuchado. Pero tengo que hacer un paréntesis yo, porque esta chica me contó tan bonita la historia que me hizo sentir dentro de ese círculo. Y cuando escuché la historia de su novio, entonces me acordé de una historia que les quiero contar. Y después les voy a contar la historia que contó ese novio. Cuando inicié este podcast, mi querida familia nocturna, nunca tuve idea de qué era lo que me iban a contar las personas que venían, especialmente en esa primera temporada. No tenía idea. En Duelo de Historias tampoco, pero en la primera temporada, cuando yo no salía en el podcast, yo no sabía qué me iban a contar. Nunca nos poníamos de acuerdo. Preparaba yo una secuencia de historias, preparaba 10, 12, 15 historias y decía, ok, si hay algo que se parezca a lo que yo preparé, pues lo cuento y si no, voy a contar las historias que tengo y ya. Y era muy loco, porque muchas de las historias que traían se parecían a lo que había preparado. Y eso se me hacía de locos, era como que, ¿de dónde salió esta coincidencia? Porque para mí era como un ejercicio de tener sorpresa.
como no sé qué me vas a contar, yo no me preparo. Traigo historias, pero no me preparo emocionalmente y me contaban cada cosa que me dejaba a veces la sensación a flor de piel. Y hubo un amigo que tenía conociéndolo ya un par de años, que nos conocimos en temas de locución, con el cual jamás habíamos hablado de cosas paranormales. Cuando yo le aviso acerca de este podcast y le digo que si quiere venir, y él me dice, claro que sí, gracias por invitarme, va a ser un gusto, me contó una historia que me dejó, pero impactado, porque cuando la contó, como yo lo conozco, sentí cómo le estaba reaccionando a eso y esto estuvo muy fuerte. O sea, esta sí fue una vivencia que a él no le gusta mucho estar repite. Te hablo de un episodio de los primeros con el buen Román, que le mando saludos al buen Román. Román es de nacimiento venezolano. No sé exactamente a qué edad él se tiene que ir de Venezuela, todos los temas políticos, y se tiene que ir, creo que le dan residencia en Panamá. Muy duro, una situación difícil, porque él no llega con familia, y él desde que llega tienes que sacar la vida adelante como dé lugar. Consigue trabajo en un bar, y está buscando donde le den hospedaje de un cuartito chiquitito, pero un lugar donde meterse en las noches, no tener que dormir en la calle, una situación bien precaria, bien complicada, que muchos lamentablemente han vivido, que bueno, espero que todos los que están en la familia nocturna, si están viviendo esa realidad, hayan salido adelante o estén saliendo adelante de eso. Y Román logra hacerse rápidamente de un cuarto en una casa que tiene apenas 4 o 5 habitaciones, que no es una casa, son más bien unos departamentos, y uno de esos pisos viven unas santeras. Él no entiende de eso, no conocía en ese tiempo de eso, y esas santeras lo invitan a vivir. Él es de familia católica, pero no es practicante ni le interesa, y el tema de religión le queda muy corto. Él está en el día a día sobreviviendo y sacando las cosas adelante, punto. Cuando conoce las santeras es un tema 100% monetario, se entera que son santeras como a la semana o 2 semanas de estar viviendo ahí, y no por boca de ellas, sino por boca de los vecinos y por gente donde trabaja, pero para él no tiene ninguna relevancia. Es lo mismo le hubieran dicho que eran marcianas, da igual, lo que quiere es el cuarto y lo tratan bien, para eso es suficiente. Pero pasan como 4 o 5 meses y Román vive en este lugar y vive muy a gusto. Él tiene una habitación, la habitación es chiquita, el resto de la casa es de ellas, pero lo tratan como si fuera alguien más de la familia, así es que de repente tiene estos lujos de ir al refrigerador, servirse un par de cosas, él aporta para la casa lo de su habitación y en ocasiones compra un par de cosas más. Todo muy bien, una muy bonita relación. Y en una noche que ellas no van a estar, creo que por 2 o 3 noches porque se fueron a algo fuera de la casa, él está solo en su habitación y comienza a escuchar como un taladro en la sala o en alguna zona de este piso. Y es como un sonido de un... Y dice que ese sonido comienza a aumentar y a bajar y le llama mucho la atención. Y de repente abre la puerta pues, para ver qué está sucediendo. Y ese sonido del taladro cambia. Y ahora es un sonido como de un alarido. Un... ¡ah! Y el sonido empieza a aumentar y aumentar y aumentar. Y dice, es que no te lo puedo ni explicar cómo se siente escuchar algo así de cerca. No es una máquina, es algo que está gritando y está gritando con mucho dolor. Dice, y en la sala, esto no lo recuerdo exactamente, si los que vieron el episodio se acuerdan de esta historia, déjenmelo aquí en los comentarios, pero creo que él ve algo, la figura de algo, de una mujer o algo así, y esta figura se mueve hacia él. Entonces él regresa a su habitación y está muerto de miedo porque el sonido se viene acercando. Después se empieza a alejar el sonido y llega un momento en el que él dice, al carajo, me tengo que ir de aquí. Y con todo el valor que es capaz como él de juntar, medio que abre la puerta, medio que cierra los ojos y a toda velocidad corre por el medio de esa sala donde estaba el sonido y siente que el sonido se vuelve a dirigir detrás de él y lo va siguiendo. Cuando abre la puerta se sale de ahí, se queda sentado afuera y justamente ese día, varias horas después, es cuando regresaron estas chicas. Cuando llegan, él les cuenta lo que pasó y ellas se empiezan a reír. Él le dice, bueno, es de los detalles de vivir en la casa de una santera. Y él se quedó asustado. Y yo también, porque en ese tiempo jamás había escuchado de la santería. Lo había escuchado como de manera muy, muy abierta. Pero después me enteré de más cosas que ya en otros episodios les contaré. El punto es eso. Estar en una casa, escuchar un grito, es algo que es muy fuerte. Y con esto tenemos que regresar a esa familia que estaba contando en Año Nuevo historias de terror. El novio de nuestra suscriptora dice, yo quiero contar algo. Todos voltean a verlo porque es un tipo muy callado, es un tipo muy serio, muy a todo dar, de esas personas que transmiten buena vibra, que saben que son buena ley.
pero no es de estas personas que están hable y hable y hable. Y él comienza a decir, yo viví una cosa que me ha dejado marcado desde que soy pequeño y se los voy a confesar aquí, no importa si me creen o no me creen. Cuando yo era niño, en la casa pasaban cosas. Había en ocasiones sonidos, que había como pasos en la casa y yo estaba solo. Se escuchaba que se abrían y cerraban puertas y estaba yo solo. Escuchaba en ocasiones voces de una persona, una mujer, que hablaba en voz alta y a veces hablaba mi voz y me ponía muy nervioso. Y todo eso yo lo recordaba, pero no me acordaba cuándo iniciaron las cosas. Y ahorita por sus historias me acabo de acordar y se los quiero decir porque necesito sacarlo. Todos lo están viendo con los ojos abiertos porque él jamás había hablado tanto en el tiempo que lo conocen y están como estupefactos, impactados de qué es esto que está pasando aquí. Él les dice, 1 año antes de que pasaran todas esas cosas, la primera vez que mis papás tuvieron la confianza conmigo de dejarme en la casa, pasó algo horrible. Yo estaba jugando un videojuego, no recuerdo en este instante qué consola él menciona, pero vamos a poner algo de la época, un Nintendo o Super Nintendo. Él está jugando esta consola cuando de repente escucha un llanto. Y es un llanto que él relaciona en ese momento con una niña de su edad que está llorando en la casa. Él pone en pausa, sale de la habitación, va siguiendo el sonido. Esto ocurre más o menos a mediodía, pero él recuerda que la casa está bastante oscura. Pero está seguro que fue a mediodía porque sus papás nada más se fueron un par de horas. Pero la casa se ve casi en penumbra, como si fuera medianoche. Y él está ahí caminando por los pasillos, llega a la sala que es de donde viene este sonido y cuando se asoma hay una niña toda vestida como con una ropa blanca. La niña se ve con la piel media amoratada, el cabello se le ve como todo desordenado y sucio y la niña está tirada como en una posición fetal y está llorando. Él la ve desde la espalda y él no está pensando en fantasmas, apariciones y eso, no lo tiene en su sistema. Él nada más le dice, ¿estás bien? Deja de llorar, ¿te hicieron algo? ¿Te puedo ayudar? Porque es un tipo de buen corazón. Y él recuerda que en ese tiempo era una persona que hablaba bastante más. Pero cuando terminó de hacer esas preguntas, la niña de esa posición giró rápidamente a quedar boca abajo en el piso y de un brinco se incorpora y se le queda viendo y dice que los ojos los tenía como rojos, como si hubiera recibido golpes ahí porque era un color rojo horrible, horrible, como si hubiera realmente un daño tremendo. Y la niña se le queda viendo, hace las manos como en forma de garra y empieza a gritar, pero es un grito, dice, es que fue el grito. No era que gritara, fue el grito. Ese grito entró por mis orejas, pero hacía que toda mi cabeza empezara a retumbar. Yo estudiaba en una escuela. Había niños y niñas gritando y te gritaban hasta en el oído por hacerse los chistosos. No era eso, era otra cosa. Esa cosa empezó a gritar tan fuerte, mis oídos empezaron a saturar pero demasiado, mi cabeza empezó a vibrar y de repente veo todo blanco y termino en el piso. Lo siguiente que yo me acuerdo es mi mamá sacudiéndome arriba de un sillón. Ella me está diciendo que si estoy bien, le está dando instrucciones a mi papá para que hable una ambulancia, que no respondo. Y me dice ella que me encontró con los ojos abiertos, como parado, pero estaba como viendo la nada y me tenía así sin reaccionar durante no sé cuánto tiempo. Desde ese entonces siento miedo, siento que algo me vigila y desde ahí empezaron los sonidos en la casa. Y entonces nuestra suscriptora volteó a verlo y le dijo, por eso cuando te dije la vez pasada que se estaban escuchando pasos en la casa no me quisiste responder nada. Y él se puso rojo. Y nuestra suscriptora dijo, muy bien, ya acabamos estas fogatas de historias. ¿Has escuchado la frase, todo en su justa medida o el veneno lo hace la dosis? No es tanto lo que practicas el problema es las cosas que ya traes en el corazón, el no conocerte y el no buscar estar en diferentes medidas. El veneno lo hace la dosis. Y hay personas que son muy venenosas. Te lo voy a contar desde los ojos de una chica que le ponemos de nombre Brenda. Brenda nació, digamos, en una situación no afortunada. Ella, desde que tiene uso de razón, vivió en un orfanato, nunca conoció a papá y a mamá, no conoce exactamente sus circunstancias, no conoce familia ni paterna ni materna, y su vida en el orfanato no era una vida muy bonita.
Estaba en un lugar en el que los muchachos eran muy violentos y la gente que estaba ahí tenía muy poca paciencia. Entonces ella vivió solo bajo regaños, llamadas de atención fuerte y bastante lastimaduras físicas que no rayaban en una cuestión como de un maltrato así per se, pero no era bonito por ninguna parte. Y te digo maltrato per se, no con las regulaciones actuales, sino con las regulaciones de aquel tiempo. Entendiendo esta situación, no se estaba cumpliendo nada legalmente injusto con ella, entonces ella no podía apelar a nada, tampoco tenía edad, tampoco tenía la conciencia ni la maduración suficiente, y para ella era la realidad en la que nació y en la que se adaptó a vivir. Eso la hizo ser a ella una chica bastante apagadita, que se dejaba llevar mucho por sus ambientes. Dejaba que si el ambiente era duro con ella agachaba la cabeza, si el ambiente era bueno con ella, se dejaba querer un poco, pero también cuando ya era mucho cariño, se sentía tan extraño que ella mejor se alejaba. Cuando cumple 17 años, hay 2 personas que la quieren adoptar. Y es muy raro porque las personas de esa edad, ella cuenta en el tiempo en el que ella estuvo en el orfanato, no los adoptaban. Y a sus 18, finalmente tenían que conseguir un trabajo y váyanse de aquí y hagan su vida fuera como puedan. Ella tiene la suerte que 2 personas la adoptan. Y te digo suerte de una forma ambigua, porque no sabemos si buena o mala suerte. No, después de que escuches lo que le sucedió viviendo con estas personas. Estas personas, desde la primera vez que ven a Brenda, comienzan a tratarla bien, pero de una manera extraña. Es un bien, pero como un bien utilitario. Oye, la niña se ve bien. Se me hace que sí va a ser buena para los trabajos. Eran parte de las conversaciones que le escuchó estos tipos hablando enfrente de ella. Señor y señora, personas ya de cierta edad. Y oye, pues ve jovencita. Yo creo que sí la vamos a poder disciplinar y sí va a tender a aprender a hacer las cosas como queremos. Era como si la vieran más como una herramienta, como algún tipo de servidumbre, más que como una hija. Ella estaba adaptada a no muy buenos tratos dentro del plantel, entonces era parte de lo mismo, era pan con lo mismo, iba a continuar su vida como había sido hasta ese momento. Se va a vivir con la familia y una vez que entra ahí, la familia es muy clara con ella. Tú vas a ser nuestra, porque nosotros ya te adquirimos como si fuera algún tipo de mercancía. Y ahora que vivas aquí, tú te vas a encargar de cuidarnos para siempre, hasta que nos muramos. Para eso te trajimos aquí y esa es tu labor como hija. Y si eres buena hija, te vamos a dar de comer, te vamos a dar de vestir y no vas a ocupar trabajar. Ella, conforme empieza a tener estas vivencias, empieza a sentir como unos choques internos que nunca había tenido antes. Mucho coraje, odio, ganas de repente reventarlos ahí a gritos, a golpes, porque veía a las chicas de su edad que no estaban haciendo eso. Iban a estudiar algunas, otras estaban trabajando. Ella no le tenían permitido salir de la casa, ya tenía 18 años. Llega un momento que el choque es tan grande que un día revienta y dice, voy a ir a conseguir trabajo y no me importa, porque aquí hay una parte importante. Esta familia de 2, estos padres que tenía, no les iba tan bien económicamente. La comida que se compartía era un par de rebanaditas de jamón y no comas más de media porque no hay para más. Y panes a veces que era quítale el moecito de arriba y el resto es lo que te vas a echar. Mal comían en muchas ocasiones, mal vivían en muchas ocasiones. Lo único que tenían era un tejabancito, una casa hecha con madera y pedazos de lámina, que es muy respetable, pero los señores impedían que ella luchara por tener algo más. Querían que solo estuviera viviendo eso. Ella se empezó a llenar de coraje. Fue muy extraño porque fue como si, al momento en el que Brenda pisó afuera del orfanato, se le cayeran cadenas que la tenían presa. Y al estar allí en la casa le pusieron nuevas, pero ya no le gustaban. Y ya no le quedaban también y empezó a hacer la guerra. Cuando cumple 19, se empieza a escapar en las noches. Y se va a vivir a casas de amigas que son de ahí de la colonia. Las amigas de Brenda son señoras. Señoras de 40, 45, 50 años, le duplican la edad. Pero como ven las circunstancias de ella y ven que es una adulta, le dicen, salte de esa casa si tú eres mayor. Tú no tienes que estar viviendo con ellos. Piénsalo allá donde estabas en el orfanato, si tuvieras esta edad, ya estarías afuera. Y entonces eso le alimentaba las ganas de decir, oh, qué fregados voy a estar aguantando a estos señores. Porque no la trataban bonito, le hablaban con malas palabras, la trataban feo. Y lo peor para Brenda, es que los señores tenían sus creencias. Y me refiero a creencias religiosas extrañas. No queda claro exactamente en qué estaban. Era obvio que practicaban brujería, porque la hacían ser parte de los rituales. La obligaban a decir cosas, a ponerse ciertas cosas, a tomarse ciertas cosas. En ocasiones ser el centro del ritual, en ocasiones invitaban personas a la casa, y eso incluía que las personas tenían derecho a tocar su cuerpo
no necesariamente de manera lasciva. En algunas ocasiones llegó a pasar eso, pero ella ya era una adulta y se estaba pasando era porque ella también quería, era lo que le decían los señores. Era una pesadilla lo que le había tocado a partir de que salió. No era todos los días, pero era continuo. Las brujerías que hacían para ella eran puros actos estúpidos, porque no pasaba nada, pero querían estar haciendo una y otra cosa de esas. Entonces solo era un granito más de las cosas que odiaba de esta familia. Cuando empieza a tener 19 y se empieza a salir de casa, comienza a buscar trabajo y apenas consigue el primer trabajo, vive con una de sus vecinas. Su papá, como loco, su padrastro, comenzó a tomar y entonces salía hecho una fiera y donde se enteraba que estaba, en más de una ocasión la sacó arrastrando de los cabellos de la casa y nadie podía hacer nada porque tampoco se querían meter con el vecino y menos si estaba tan violento. Te cuento todo esto para que entiendas la olla de presión que era la vida de Brenda. Por eso te digo, todo en su justa medida y el veneno se hace por la dosis. Ya era tanto que reventó, explotó un día y dijo suficiente. Y va y se enfrenta a papá y va y se enfrenta a mamá, los manda al carajo. Tenía ya un ahorro que tenía en una casa de una vecina. La vecina en ningún momento le tocó ese ahorro y sabía dónde estaba. Y ese día, después de que les dice todas sus verdades, o sea, los maldice, los agrede y les dice cuánta cosa, ella está saliendo de la casa y la señora nada más dice, pa' que sepas nada más, que tú eres nuestra, y si te conseguimos y te adquirimos, era para que nos cuidaras hasta que nos muramos. Tú, mientras, no puedes ser feliz. Así es que mientras busques ser feliz, que sepas que no te lo vamos a permitir. Y Brenda voltea enojada y ahora sí con unos ojos de una fiera, a tal grado que los dos dan medio pasito para atrás, y les dice, ustedes ni van a saber dónde vivo, ni van a saber a qué me dedico, ni van a saber qué estoy haciendo. Y ay de ustedes se los vuelvo a ver, porque no me voy a contener como me estoy conteniendo ahorita. Los dos dan el pasito para atrás, y entonces va saliendo y la señora grita, y que no se te olvide que feliz no vas a ser, no sin nosotros, estás para cuidarnos. Y Brenda cierra la puerta, se va de la casa, va por su dinero, va y renta un cuartito a 2 colonias de ahí. Mira, durante cierto tiempo, toda su vida fue andar como espía, que no la vieran, que nadie lo ubicara, no ver personas que conocían a sus papás y los tenían como amigos. 2 añitos y después de 2 añitos pudo brincar un mejor departamento, va brincando de colonia y ahí, a sus 24, 25 años, conoce su primer novio, un tipo muy buena gente. Y cuando conoce a este tipo buena gente, ella no le cuenta la historia, es una persona muy hermética con lo que ha vivido, pero le es muy claro. A mí nunca me vas a poner un dedo encima y a mí no me vas a estar hablando mal. O nos entendemos o no nos entendemos. 1 año después se están casando, Brenda está feliz, Brenda tiene un niño. Y cuando Brenda está ya como contenta con su vida, con una vida totalmente diferente, en un lugar totalmente distinto, sin saber nada de su familia, sin saber nada de esos 2 señores que la habían adoptado, que se decían sus papás, sin saber nada del orfanato y dejando todo eso atrás, y ya está contenta, un día llega este esposo borracho y la golpea. Y ella queda impactada, al grado que al día siguiente no hay preguntas, no hay vueltas, no hay nada, está haciendo sus tileches y se va de la casa. Este tipo la está buscando como loco, le está pidiendo de perdón por todas las amistades que han construido a lo largo de ese año o 2 años que tenían juntos, y ella no quiere saber nada de él. Y le llega una y otra vez la frase, Brenda, yo no sé qué me pasó, era como si algo estuviera dentro de mí, por favor, perdóname, 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 perdóname. Ella no quiso volver a saber nada de él. Pasan como 2 años y conoce a otra persona. Ese primer esposo, pudieron tramitar las cosas, Brenda se divorcia de él. Ella sigue con su niño, es suficiente mujer y tiene suficiente cabeza y tiene la piel lo suficientemente dura para sacar las cosas adelante. Cuando conoce a su segundo novio, todo está increíble, el amor de su vida, un tipo que parece que nació para ser espléndido con ella y tienen una relación tan bonita y se conocen tanto que todo va perfecto. Y cuando tienen 3 años casados y viene su segundo hijo, o sea, el segundo de Brenda, primero de esta relación, a él le detectan una enfermedad terminal y 8 meses después fallece. Brenda está deshecha. No sabe qué hacer. Habían hecho ciertos ahorros, las cosas las iba a sacar adelante, pero emocionalmente fue un golpe, una estocada, y los siguientes 4 añitos de Brenda, aquí las cuentas las voy a tener mal, pero es ya cerquita de que cumpla 40 años. Es cuando se da la oportunidad de volver a salir con gente. Y conoce al tercero. Y cuando conoce al tercero, empieza a salir con él
Se da cuenta que es un buen tipo, es divorciado, él tenía a su familia, pero por unas situaciones de la vida que tenía que ver más con herencias familiares que no llegaron a buenos términos, esposa y él decidieron que mejor, miren, la vida separados no se iba a ir mejor. Son buenos amigos, no tienen ellos de intimidad ni mucha plática, ella ya rehizo su vida y está casada, y él está buscando como que rehacerla. Pero las cosas las lleva bien y con los hijos también. Una historia que en su momento fue fuerte, pero ya ahorita tranquila. Brenda lo conoce, ves que es un tipo muy honesto, todo va muy bien. Y justamente se embaraza y Brenda va a tener a su tercer bebé con este señor. Cuando este hombre cambia y se empieza a transformar en una persona agresiva, una persona que de repente no tiene ese tacto al decir las cosas. Y en una sola ocasión, estando en su momento como él molesto, le dice: es que nosotros te adquirimos. Y cuando dijo esa frase, ella o sea, fue como si todo tuviera sentido y a la vez no, y como si todo se cayera, pero como si todo empezara a tener forma, y le dijo así directamente: ¿con quién estoy hablando? Y él entra como en un shock, y estando ya como en su forma normal de ser, le dice: pues conmigo, ¿por qué me dices eso? Y la agresividad se había ido. Y es entonces cuando ella se da cuenta que tal vez cierto par de brujos están detrás de los 3 tragedias anteriores. Y me dice: fui y los busqué. Y narrador, yo no sé cómo lo hicieron, pero en la casa tenían un altar con las fotografías de mis 3 maridos. El de en medio, toda tachoneada pintada con rojo. Y seguía estando ahí una foto media chamuscada, media rota, pero era la de él. La del primero, nada más le hicieron unos dibujos alrededor y atrás venían unas frases, yo no quise leer nada. Y la del tercero apenas estaban empezando a escribir. Llegué para esto. Pues yo ya me había hecho de buenas amistades. Llegué con 2 tipos que daban la finta de matones, tipazos los dos que no te matan una mosca, pero su percha no lo hace parecer. Les dije que por favor estuvieran ahí, que iba a ser una situación violenta, pero no iba a ser nada ilegal. Me meto a la casa, veo ese altar, agarro todas las cosas, les destrozo todo, y con los 2 matones atrás les dije: donde me vuelva a ir mal, ustedes no la cuentan. Y volteé con mis 2 amigos, y ellos nada más subieron y bajaron la cabeza, se dieron media vuelta, y por primera vez vi a esa señora y el señor que estaban temblando. Y cuando me fui, ya no dijeron ni pío. Desde ese día, no me ha vuelto a tratar mal mi viejo. Las cosas van bien entre los dos. Y yo nada más estoy buscando de qué forma romper los vínculos, porque de esos 2 señores yo no quiero saber ya nada. Esto que les voy a contar, familia nocturna, me encantaría saber si hay más de una persona que lo haya vivido, porque estuvo de locos. Hay una pareja de esposos que son ambos familia nocturna y tienen alrededor ya de más de 20 años de casados. Tienen entre los 50 y 55 años de edad. Tienen hijos, pero sus hijos también ya están casados. Entonces ellos viven solos en su casa y les gusta mucho escuchar ahí el podcast. No lo escuchan todo el tiempo porque son de esas personas que cada uno hace su rutina. Ya están los dos, se pudieron retirar por situaciones de negocios y les ha ido bien, entonces tienen oportunidad de tener hobbies. Todo está perfecto en su vida. Pero les pasó algo bien loco. Ellos ya saben, por situaciones de la edad, que en la noche uno u otro va a ir al baño. En su habitación tienen ahí una puerta, se levantan, van al baño, y lo que sí lo tienen muy claro es que hay que ser lindo con el otro. Si el otro está dormido, ¿para qué lo vas a estar despertando? Así es que buscan bajarse de la cama sin hacer mucho ruido, llegan a la puerta y van tanteando un poco el terreno, siempre la abren con calma, la cierran con calma, y adentro del baño intentan no hacer demasiado ruido, o sea, no prenden un celular, no ponen música, a lo que va a la necesidad, que van a la necesidad que tienen que solventar y punto. Cuando apagan la luz del baño, siempre es antes de abrir la puerta. Cuando prenden la luz del baño, siempre es con la puerta cerrada por tener delicadeza con el otro. Y ahí les pasó una situación que estuvo muy complicada, 1 o 2 situaciones, ahí te va lo que les pasó. El esposo está acostado un día y está teniendo un muy mal sueño. Se está despierta y despierta y despierta. Pero él también dice: chinteguas, cosas de la edad. A mí se me tronó la garantía desde que cumplí 50 y de repente tengo insomnio y de repente estoy muy somnoliento y es como si ese tema se desregulara todo. Dice: y estaba ya acostado y en eso escucho que mi esposa se levanta de la cama, comienza a caminar para allá y escucho, porque la cama que tenemos es muy firme, entonces no se siente. Yo escucho que va caminando para el baño y en eso se abre la puerta del baño, pero se abre muy ruda, de un golpe. Y entonces se cierra de golpe y yo en lo bajito me empiezo a reír y digo:
Hacían de haber estado las ganas que traía. Y cuando me estoy riendo, me dice ella, ay, no me levantes. Y volteo asustado y ella está acostada ahí. No le digo nada porque ella se queda a volver a dormir al instante. Y yo me quedo como muy asustado porque en el baño se siguen escuchando cosas, narrador. Se sigue escuchando que hay una persona que acaba de estirar el baño, que prende la llave del agua, que acaba de apagar la luz y dije, no, pues aquí está pasando algo. Pues lo único que agarré fue mi almohada y agarré un celular y prendí la linterna. Oye, prendo la linterna y la apunto a la cama y le digo, hay alguien en el baño, prepárate porque no sé quién sea, vamos a tener que hacer algo. Y entonces apunto al baño y traigo aquí la almohada y cuando se abre la puerta es mi esposa cerrando los ojos y nada más me dice, ¿qué te pasa? Y yo nada más la veo pálido, pero bien asustado y volteo a la cama y la cama está vacía. Y no, yo me quedé pero frío. Me dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces eso? Nada más le digo, perdón, tuve un mal sueño. También necesito ir al baño, no sé qué, lo apagué. Y me dice, no, hombre, de plano, Beto, ya estás bien tronado. Y se va, se acuesta en la cama, yo me meto al baño. Y dice, en el baño traía miedo. Me tuve que quedar como 30 minutos para tranquilizarme echándome agua en la cara y en las manos. Ya sentí que se me bajó como que el miedo, fui y me acosté y ya. Bueno, narrador, pasan 2 semanas. Nunca le conté a mi esposa nada. Nunca le dije detalles, tremendo susto que me llevé. Y desde ese día andaba medio intranquilo, pero pues mira, ya a esta edad se te van pasando las cosas medio rápido. Como 2, 3 semanas después, yo estoy saliendo del baño y donde voy saliendo del baño, mi esposa con una linterna y una almohada. Y entonces nada más se me queda viendo, dispara con la linterna a la cama y se me pone viendo y le dije, ya, a mí también me pasó lo mismo hace como 2 semanas. Y me dice, ¿y por qué no me dijiste? Pues nada más. Pues nos quedamos a dormir, esto pasó hace 2 semanas, yo espero que ya se le haya olvidado al narrador. ¿Pero qué fue? No sé, pero hubo algo que tomó la forma de los dos. ¿Alguna vez has sentido que vives en una mentira? ¿Que tu vida está siendo manipulada por alguien? ¿O que hay hilos que se están entretejiendo detrás de las situaciones que vives y pareciera que es alguien o algo el que está moviendo todo eso? Pues lamentablemente a Yadira le tocó vivir algo así. Y ahorita que te enteres de su historia, vas a entender por qué. Yadira tenía una vida muy normal. Era una persona como cualquier otra. En el caso de ella, por sus circunstancias, le tocó estudiar, terminar la carrera, comenzar a trabajar, y ya estaba perfilándose para un buen puesto cuando conoció a Joel. Joel era un proveedor de la empresa para la que ella trabajaba, y entonces empiezan a tener una relación primero laboral y después en una situación muy complicada que tiene que ver con el tema laboral, que ellos vivieron un estrés en ambas partes tan pesado. Cuando se solucionó, los dos decidieron que eso se merecía mínimo una copa, un festejo, y se fueron a un bar. Y desde ahí empezó a haber chispas. Se dieron cuenta que detrás de esta máscara de profesionales había 2 personas que tenían muchas cosas en común y empezaron a tener buenos diálogos. Una cosa llevó a la otra. Joel era un tipo agradecido, pero también por otro lado era todo un don Juan, porque siempre que la veía un pequeño detalle, se aprendía las cosas que ella le decía que para él eran importantes. Y fíjate cómo las cosas se fueron dando, pero en menos de 2 añitos, los dos estaban tan perdidamente enamorados que ya estaban hablando de vivir juntos. No hablaban de bodas porque no querían hacer una fiesta, ellos tenían más una mentalidad como pensada en qué nos va a traer beneficios a los dos a largo plazo y decían, en cuestión financiera, pagar una comida para muchísimas personas es carísimo, mejor vámonos a un viajecito bien padre, tengamos nuestros procesos legales para que todo esté bien, pero miren, los demás si vienen y no vienen, no nos interesa. Hicieron una reunión pequeñita. Ella se viste de blanco, pero con un vestidito muy coqueto que consiguió en una tienda de buena calidad. Él se viste con un traje porque se sentía muy a gusto, sí, pero la verdad es que ese traje también lo utilizaba para su trabajo. Y los dos están a gusto. Van un grupo como de 10 personas, 5 amigos, familiares de los dos. Un grupito chiquitín. Pero con ellos tienen una fiesta brutal. Platican muchísimo, se siente el cariño de parte de todos. Y a partir de ahí, mira, las redes fueron las encargadas de difundir que estos dos ya eran una pareja, estaban casados y todo perfecto. No una boda propiamente como fiesta, pero sí la unión de los dos. Durante los primeros 2 años de relación, todo eso juela sobre miel, en ambos casos. En el caso de Joel, descubre que Yadira es una mujer, pero no solo hermosa por fuera, sino preciosa por dentro. Y ahora en esta faceta de esposa, tiene tantas cualidades y tantas peculiaridades, no pudo haber elegido mejor compañera de vida. Y Yadira está igual.
empieza a conocer tantos nuevos detalles de Joel que está fascinada, lo admira. Un tipo tan trabajador, tan luchador, pero aparte tan entregado a la pareja que todo el tiempo está como pensando en sus personas de alrededor, las personas importantes para él, y también él se da su lugar. Pero es un sujeto objetivo, que se pone objetivo, que logra, aunque parezca imposible y aunque le tome 1000 años, él lo va a estar haciendo. Y ahí va. Ahí va con las cosas, ahí va con su mejora de cuerpo, ahí va con su bajada de peso, ahí va con la lectura de libros que él tenía pendientes, ahí va con el conocer personas nuevas, y ahí va Joel con 1000 y un cosas. Y Yadira, todos los objetivos que ella va teniendo, Joel ahí va empuje y empuje y empuje y empuje y empuje. Y los dos están viviendo genial. En el tercer año, para nadie fue sorpresa que ella estaba embarazada y empezaron a difundir la noticia, pero con una sonrisa de oreja a oreja que todos se las compartían, eran súper contagiosos. Y es entonces cuando Yadira tiene un par de cuates, niño y niña, y los dos cuates, los dos bebés, son tremendos. Empiezan ahí las discusiones tontas que a ellos les dan risa. Es que tiene los ojos de Joel, pero tiene la nariz de Yadira. Y ella se imaginaba como si hubieran agarrado unos recortes de revista y se pusieran a hacer configuraciones diferentes de sus hijos. Y ella volteaba y los decía y les decía, no se parece a ninguno de los dos. ¿Para qué están jugando con eso? Y ya cuando estén más grandes, ahí se va a notar que sí son hijos de él, pero no sé si son míos. Y todos se reían porque Yadira tenía sus puntachos y su forma de ser que estaba media loca y todo bonito. Pero quiero que entiendas este contexto. Son dos personas felices en un contexto feliz, con personas que los quieren, en la que todo, no es todo color de rosa. Pues están en trabajos, hay que hacerse cargo de los huercos. Y nadie le dice a ella que las levantadas en la madrugada son gratuitas, sus ojeras hablan por sí solas, pero están tan bien y se quieren tanto, se lo venden muy bien, parecen cosas pequeñitas. Cada obstáculo que tienen, claro que lo van a sortear. Por eso cuando ocurre este evento, el que estoy a punto de decirte, a Yadira hizo que toda su vida entera se cayera en pedazos. Ella viene después de una reunión con unas amigas. Son un grupo de amigas que todas son mamás de a veces algunos bebés, algunos que son niños un poquito más grandes, pero todas son mamás casi primerizas. Y en estas reuniones comienzan a platicar de todo, de los esposos, de los niños, se pasan tips, pero son un ambiente como muy bonito, es un ambiente que está pensado en que salgan de ahí ellas como contentas, cómodas, con energía, y crearon ese grupo, porque antes el grupo en el que estaban, a veces era tanto chisme que salían de ahí como estresadas, mal viajadas, pensando mal, y decidieron hacer como que un filtro, y en este nuevo grupo se quedaron nada más las que aportaban algo positivo. Resulta que todas coinciden que son mamás, entonces de ahí viene la toma de los tips y todas estas cosas. Va a ese grupo. Los días que ella tiene ese grupo, Joel se va con un par de amigos a pasar la noche. Creo yo, por las cosas que me dice, que Joel es un gamer, no estoy tan seguro, pero digamos que de repente llega medio temprano y de repente llega medio tarde, nunca lleva con copas arriba, él no es una persona de estar tomando, pero llega en muchas ocasiones como muy alterado emocionalmente porque le está contando parte de las que hizo, como si fuera un niño que está apenas a sus 15, 16 y le quiere contar a su mamá cómo estuvo su día. Ella llega a su casa. La casa es una casa de 3 pisos, una casa muy bonita, una casa que van a estar pagando durante varias décadas, pero ella llega a su casa, está a gusto, sus niños están súper dormidos, va metiendo la carriola o los va cargando, no estoy seguro, pero después de que pone a los dos en los sillones de la sala, porque primero tiene que adecuar unas cosas en el primer piso para después irlo subiendo de uno en uno, y ya vio en la cochera que Joel todavía no llega, cuando de repente sola va caminando hacia la cocina. Y cuando llega a la cocina se para en seco porque lo que ve no tiene ningún sentido, no puede estar pasando, algo debe estar mal en su cabeza. Ella llega al umbral de la cocina, da un paso adelante, está demasiado oscuro, es la madrugada, pero nunca había estado tan oscura y de repente se enciende un fuego. Este fuego se extiende y abarca toda una pared. El problema es que esas llamas están iluminando un lugar que no es su cocina, ni de cerca es su cocina. Ese lugar es extraño. Tiene plantas viejas, plantas medio muertas, muchas plantas secas, y ahí se ve que hay una construcción como de piedra antigua con una reja. No es una cocina, es el exterior de un lugar y de hecho se siente una ventisca, se siente frío, y es cuando ve que después de esa pequeña pared de fuego hay una fogata bastante grande y hay un sujeto que le está dando la espalda a ella y nada más le dice, dame lo que me deben. Se apagan las luces, se apaga el fuego, se va todo, se vuelve oscuridad. Ella está impactada, se queda anonadada,
Son tantas las emociones que tiene que no puede ni siquiera moverse ni expresar nada, no puede ni gritar, y de repente se da cuenta que uno de sus dedos está en el botón de la luz. Cuando lo presiona, se enciende y ahí está su cocina. Está impactada porque su cabeza maquila las cosas rápido. Ella trabaja en una empresa solucionando problemas de alto calibre, entonces su cabeza tiene que dar respuesta a eso rápido, en segundos. Y le está diciendo, vete al psiquiatra, te estás volviendo loco, este es un ataque psicótico, puede haber algo alterado aquí en el ambiente, ingeriste algún tipo de droga, no estás bien, revísate bien antes de hacer cualquier acción, no tomes decisiones, no grites, no te muevas, algo aquí está pasando mal. Y le está disparando una sarta de alarmas que no tienes idea. ¿Cómo se lo voy a decir a Joel? Es lo menos importante. Es ahorita, en este instante, acabas de perder la cabeza y no sabemos si va a haber marcha atrás. O tomas buenas decisiones a partir de este momento y ya no puedes estar segura de ti misma, o tus hijos corren peligro. Y ella está que no se puede ni mover. Son puras contraindicaciones de su cerebro. Todos los chips que tiene ahí adentro acaban de reventar al instante. Todas las neuronas están trabajando y chocan entre ellas porque las ideas se contradicen. Haz algo, grita, cállate, no hagas nada, no actúes, actúa. Lo que acaba de pasar es imaginación, pero lo que acaba de pasar es totalmente real, pero esto no tiene sentido. Y está choque y choque, se queda congelada y quién sabe cuánto tiempo pasó. Joel va a llegar casi 40 minutos después y la va a ver ahí, pegada, espalda contra uno de los muros de la cocina, bañada en lágrimas, sorbiendo lo más que puede como el llanto que quiere expresar para no despertar a los niños, y va a ver a sus dos niños acostados en un sillón, y Joel esta escena se le va a quedar pero tatuada en el corazón de una forma horrible. Él siente en ese momento que alguien se metió en la casa o que le acaban de dar una noticia terrible, que alguna persona conocida de los dos, algún ser querido, acaba de pasar al otro mundo en una circunstancia horrible. Todas las situaciones horribles que te puedas imaginar cruzan por la cabeza de Joel, trabajos similares, puedes entender cómo funciona ese cerebro, y entonces llega, la abraza y le dice todo va a estar bien, y ella ya no contiene el llanto y empieza a llorar, y a llorar, y a llorar, y le dice no te preocupes, no me tienes que decir nada, ahorita me cuentas, todo va a estar bien, todo va a estar bien, ya estoy contigo, y está llore y llore y llore. En algún momento se despiertan los niños, Joel se los va llevando a su habitación, los niños se duermen y se enteran de mamá, mamá se contiene lo más que puede, y van a pasar como 2 semanas y media, varios medicamentos de por medio, varias idas al psiquiatra, muchos exámenes, hasta que se sienta con Joel y se pone a contarle lo que vivió. El problema de narrar estas cosas, en muchas ocasiones, es la reacción del otro. Que te tome por loco, que no te crea, puede ser algo terrible, pero que tú vayas viendo que la persona va reaccionando, se va poniendo pálido, y en sus ojos notas que te está guardando un secreto, es mucho peor. Y ella, cuando le está contando lo que vivió, sintiendo que en ese momento la relación se va a acabar porque ella está lista para un psiquiátrico, no para ser mamá de un par de niños y no para estar con una pareja, y comienza a ver unos ojos llenos de culpa y la mirada que se desvía en todas partes, y a un Joel que se pone muy muy pálido, ella entiende que entonces lo que vio tal vez no es tan de locos. Y eso hace que la vida se le caiga todavía más a pedazos, porque entonces ahí hay algo que ella no sabía, hay algo que él ha estado ocultando, y si le ha estado ocultando esa cosa, ¿qué más cosas le puede estar ocultando? Y es entonces cuando ella le agarra las manos y le dice, no ocupo terminar mi historia, cuéntame ya lo que tú viviste, sé por cómo estás reaccionando, que lo que te estoy diciendo para ti sí tiene sentido, necesito saber qué viviste. Y Joel no sabe ni dónde esconder la cabeza. Y le dice, no, no creas que soy un mentiroso, no creas que esto que te voy a decir te lo quise ocultar. Es que es algo que pasó hace mucho, mucho. Y yo creía que ya, o sea, pasó y ya. Cuando yo tenía 18 años, estaba a punto de tener mi primer trabajo. Tenía un amigo, que este amigo lo conocí en mi colonia, pero nunca supe en dónde vivía. Y él, cuando entré al trabajo, justo me lo topo regresando del trabajo. Yo vengo muy cansado, vengo muy ilusionado por mi puesto. Y él me dice, ¿te puedes imaginar que un día pueda ser inmensamente rico? Y entonces yo me río y le digo, yo lo que quiero es un día no estar tan inmensamente cansado. Y él se empezó a reír y me dijo, Joel, si pudieras ser rico, ¿te la jugarías toda? Y entonces yo le digo, pues todos nos la estamos jugando todas para tener nuestro dinero, ¿no? Claro que sí. Dice, entonces yo te voy a ayudar. Y me dijo eso, y a las 2 semanas no sé cómo estuvieron los eventos porque no lo recuerdo con claridad,
pero yo lo estoy acompañando a él a un cementerio. Ese cementerio es un cementerio que está en las afueras de esta ciudad, como a 20 kilómetros. Es un lugar muy grande y tiene un mausoleo. Es un mausoleo muy antiguo. Todas las plantas de ahí están más muertas que vivas. Se ve que es un lugar que nadie visita. Y cuando vamos caminando para allá, él me dice, aquí vamos a encontrar algo que te permita ser rico. Nada más quédate. Yo me voy a tener que ir, nada más quédate. Yo no entiendo qué me está diciendo. No capto. Estoy muy joven. Realmente para mí esto es una aventura como de cazafantasmas. Y es una estupidez, no va a pasar nada. Y cuando llegamos después de un par pues, de pasillos, te pudiera decir, porque entrábamos en lugares abiertos y en lugares cerrados, después de unos pasillos, llegamos a un mausoleo enorme. Había una reja en la parte de abajo y había un tipo que estaba parado porque hacía un frío tremendo que media hora atrás no hacía, y él en una hoguera se estaba como calentando las manos y sin voltearnos a ver nada más dijo, déjenme lo que es mío. Y entonces mi amigo me toma y me dice, te vas a quedar aquí, ahorita regreso por ti. Y entonces volteo a verlo y le digo, no hay manera, no hay forma, te quedas tú. Y me volteo y me voy corriendo por la voz del sujeto. Era una voz horrible, era una voz que te calaba en los huesos, era una vocecita que se te metía en la cabeza y se quedaba dando vueltas ahí. Y yo dije, esta es una chingadera de brujería o algo así, o me está metiendo este güey un rito, o quién sabe qué. Puede ser inclusive que sean personas como que estén en cosas ilegales y este güey me está trayendo para pagar una deuda. No entendí, pero no me iba a quedar ahí. Y voy corriendo de ahí y mi amigo me va gritando, habíamos ido en mi coche, yo salgo del cementerio, mi amigo me está gritando que no me atreva a irme, que me tengo que quedar ahí y nunca sale. Yo regreso casi 50 minutos después, nunca encuentro ese maldito mausoleo, mi amigo no sale de ahí, yo regreso en mi coche, nunca volví a tener noticias de él, no me lo he vuelto a topar, pero esta noche lo que me escribiste fue lo mismo que yo viví en esa época. Pero no, o sea, no te estoy ocultando nada. ¿Qué sentido tiene haberte contado esa historia en algún otro momento? Ya hasta la había mandado al olvido. Ellos dos, a partir de ese momento, empiezan a tener como que pequeños roces en su relación, porque ya no le cree. Debe de haber algo más. Hay algo que no le está contando. Aparte, lo que vivió ella es de locos. No tiene explicación, no puede pasar. Eso no ocurre a nadie. No puede ser que llegues a tu cocina, la abras y de repente es otra bóveda con otro lugar, con una persona ahí. Eso es para una película, no para la vida real. Y resulta que él está contando algo exactamente igual que pasó más de 20 años atrás. Esto no tiene ningún sentido, esto está mal. Esto aquí hay algo que él no me está contando, o puede ser que le esté poniendo cosas a mi bebida y ahí está poniendo cosas ella en su cabeza que él puede ser el que esté provocando y eso empieza a hacer roces. Pues la vergüenza que tiene y la culpa hace que no se pueda enlazar con ella, así es que tiene un problema y le pide por favor a su esposa que vayan a visitar a su mamá. Porque su mamá, fuera de todas las cosas, es una gran consejera y desde que son novios, palabra que les ha dado, palabra que les sirve de algo, es una tipa que los quiere mucho y quiere lo mejor para ellos. Y entonces ella siente mucha desconfianza. Ahora resulta que vamos a ir con tu mamá. Y Joel tiene que hacer que ella entre en cordura y decirle, pero es que mamá siempre te ha cuidado a ti y siempre me ha cuidado a mí. Vamos a plantearle esta situación a ver qué tiene que decir ella. Y te lo vuelvo a decir, mi querida familia nocturna. Es horrible cuando no te creen, pero es 1000 veces peor cuando las reacciones que estás viendo en las personas cuando les cuentas algo significa que ellos entienden de lo que estás hablando, porque ellos van con la historia y comienzan a hablar las cosas. Y cuando comienza a contar la historia la chica, Yadira, la mamá se pone pálida. Obviamente es un susto pensar que su nuera está loca, que su nuera perdió la cabeza. Pero cuando Joel cuenta su historia, a la señora le empiezan a temblar las manos y solo se para, va por una cosa que tiene como una caja arriba de una estantería ahí en su casa, viene corriendo con ella, la abre, empieza a sacar papeles que tiene adentro y entonces saca una fotografía en color sepia y media borrosa y le dice, ¿eres tu amigo? Y se ven dos personas ahí, dos jóvenes vestidos con trajes de un estilo que es tan antiguo que yo te diría que es más de 1800 que de 1900. Esas dos personas están dando una mano. Hay alguien ahí con una frase, con una mantita que dice Banco, Garza y Chapa. Y entonces estos dos están como posando para la foto y él ve que uno de los dos lo señala y dice, pues es una fiesta de disfraces o que si él es mi amigo, ¿cómo tienes esa foto? Y dice, hay algo en la familia que nunca lo contamos porque nunca había habido la necesidad, pero ahora te lo voy a decir y quiero ser muy clara. No sé qué es lo que vayan a hacer, pero les tengo que decir algo.
y voltea con Yadir y le dice, hija, sí tenemos la culpa de lo que te pasó. Sí tenemos la culpa, te pido perdón por todos, no es culpa de Joel, ahorita es ya más culpa mía, se los voy a explicar y después de eso siéntanse en la libertad de enojarse conmigo todo lo que quieran, pero yo no sé qué hacer. Mi bisabuelo, que yo nunca lo conocí, era una persona que toda mi familia odiaba. Yo soy la más pequeña de todos mis hermanos. Mi hermano mayor me lleva casi 16 años. Entonces, mi bisabuelo era alguien que todos odiaban. Dicen que era un tipo muy egoísta, un sujeto que solo estaba enfocado en sí mismo. Cuando se casó con mi bisabuela, no les iba nada bien. Y él juraba y perjuraba que un día iba a ser alguien conocido, rico, famoso y que iba a tener mucho poder. Y un día, con un gran amigo de él, que los dos tenían un taller mecánico ahí que ni les funcionaba para nada, conocieron a alguien que les dijo que él les tenía la fórmula, pero que tenían que estar dispuestos a sacrificarlo todo. Y cuando él se refería en todo, se refería a su familia. Y mi bisabuelo en ningún momento dudó y dijo, claro que sí. El otro no tenía familia, él era único. Y él dijo, por supuesto, sí, no tengo nada que sacrificar. Él pensaba tal vez en el taller o en algo así. Esta persona se los llevó a un cementerio y estando en el cementerio hicieron un pacto. La historia cuenta que cuando estaban en medio del pacto, se encendió una pared, se encendió una hoguera, y entonces el tipo que los llevó ahí les dio la espalda y les dijo, ahora sí, cuando tengan a su primero, tienen que venir aquí a entregármelo y me tienen que dar lo que es mío. Este tipo, mientras decía eso, se iba poniendo como una capucha y iba avantando cosas a su hoguera, iba diciendo mil y un cosas. El abuelo se quedó, pero su amigo empezó a sentir miedo y se fue. Lo raro es que cuentan que pasan los años, nace el hijo del abuelo, el abuelo lo lleva para allá y a ese hijo de ese abuelo nadie lo volvió a ver. Eran otros tiempos, no hay formas de saber exactamente qué hizo y qué no hizo y actuaban de otra manera la policía. Desde entonces la bisabuela se quería separar de él, pero no podía, porque una vez que habían hecho ese vínculo, organizaron el banco Garza y Chapa. ¿De dónde sacaron dinero para un banco? ¿Cómo sabían que funcionaba? Nadie entendía. Y fue algo muy exitoso. Pero su amigo era algo muy extraño, porque al abuelo le salían canas, el amigo se veía igual de joven, y un día el amigo se casa, tiene a su hijo, pero cuenta la historia que tiene a su hijo, nunca lo llevó al cementerio, el abuelo se enoja mucho con él, finalmente rompen la sociedad, pierden prácticamente todo, desde entonces la familia nunca se ha repuesto, hasta ahora contigo, y a él nunca nadie lo había vuelto a ver, al amigo de mi abuelo, como si hubiera desaparecido, como si se lo hubiera llevado al aire a él y a su familia, hasta que tú, cuando tenías como 16, 17, me describiste un amigo tuyo, y no te acuerdas, pero te mostré esta foto, y me dijiste, es él, y entonces yo sabía que ese muchacho era el socio del abuelo que por alguna razón estaba aquí y no era buena. Y cuando me contaste que te llevó al cementerio, empecé a rezar por ti todos los días, pero ya no te buscó. Pues ahora parece que los está buscando. Quiere que ustedes paguen la parte que él no pagó nunca. Y con esta historia, querida familia nocturna, hemos llegado al final de esta oscura fogata de historias. Antes de terminar, tengo que decirles algo, familia nocturna. Dicen por ahí, díganme si es cierto, pero que ocurre un pequeño fenómeno cuando escuchas varias historias de Hablemos de lo que no existe. De repente, te dejas de sentir solo, porque sientes que hay alguien más ahí. Y eso para algunos de ustedes, no sé por qué, les genera mucho estrés. Así es que les tengo que recomendar algo. Si es el caso, si a ti te está pasando, para que dejes de sentir estrés, compártele este video a 3. Dicho una vez esto, familia nocturna, nos vemos el próximo jueves con el nuevo video. Ya saben, 9:30, horario de Ciudad de México. Y de aquí hasta que nos veamos en el siguiente video, les deseo que tengan dulces pesadillas.